dia a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre. Disculpeu el retard d'uns minuts que hem tingut, però ja sabeu que quan plou, els valencians de moment pareix que no saben conduir. Quan plou, cau una gota d'aigua i tot el món s'atabala moltíssim. Donem la benvinguda a l'Escola d'Arquitectura una vegada més, a la que ja espero que consideres a casa, el vicepresident segon del Consell i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Dalmau, a qui aprofite ja per donar la paraula i que es faci el seu Parlament d'inauguració d'aquesta jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, estimat Ivan, director de l'Escola d'Arquitectura, benvolguda Begoña, directora de l'IBE, professores. Bueno, para mí es un placer enorme estar aquí inaugurando esta magnífica jornada de trabajo sobre la relación entre naturaleza y arquitectura, además un día como hoy, que es el día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y le comentaba yo antes a Begoña que, puesto que vais a hablar de arquitectura durante toda la sesión, pues yo hablaré de naturaleza, que es además algo lo que he estado trabajando desde mi faceta también de profesor universitario y de experto en Naciones Unidas del programa Armonía con la Naturaleza durante todo este tiempo, durante muchos años ya. Y lo voy a hacer desde el planteamiento de entender que ha llegado también el momento de abrir los ojos ante nuevas realidades, ¿no? Dejar atrás lógicas que nos han llevado al momento en que estamos, un momento de crisis climática, un momento en que la Tierra está viviendo seguramente el ciclo más complejo de su historia y tenemos que buscar la necesidad de cambiar de paradigma. De hecho, estamos ya, desde hace ya un par de décadas, en ese cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que además significaría de alguna forma apartar un pensamiento que algunos autores han llamado como pensamiento colonizador, occidental, para buscar otras formas de pensamiento alternativo, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa magnífica introducción que hizo a su propia traducción Carl Jung, ¿no? A la traducción del libro de Richard Willman sobre el secreto de la flor de oro, cuando Carl Jung decía aquello tan obvio, ¿no? Que es que la construcción del pensamiento occidental se ha hecho desde el punto de vista de la lógica, de la relación entre causa y efecto, mientras que la construcción del pensamiento, por ejemplo, el pensamiento oriental, aunque esto hoy en día Jung lo diría seguramente igual para, por ejemplo, los pueblos indígenas latinoamericanos, se ha hecho desde el punto de vista de la sincronicidad. Es decir, es circular, mientras el pensamiento occidental es lineal, el pensamiento oriental, ¿no? O alternativo es un pensamiento circular, ¿no? Y termina donde empieza. Ese concepto de sincronicidad que ha hecho algo maravilloso, que es que durante las últimas 2 décadas, países que nunca se habían conocido y que están literalmente en las antípodas geográficas entre ellos, geográficas, por supuesto culturales y por supuesto económicas, pero principalmente geográficas, sincrónicamente consiguen avances tan importantes como reconocer al mismo tiempo los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de la India o el caso de Nueva Zelanda con el caso de Ecuador o el caso de Colombia, ¿no? Entonces, ese pensamiento alternativo está relacionado con el concepto de felicidad, con el concepto de summa camaña, ¿no? De buen vivir, y con el concepto de derechos de la naturaleza. Van directamente relacionados. Ese concepto de felicidad que además forma parte del origen democrático de nuestras sociedades, es decir, todas las constituciones liberales democráticas, y por supuesto las declaraciones de independencia de federales del siglo XVIII, todas hacían relación a la felicidad, que es la obligación del gobierno, es crear una sociedad feliz, y no sabemos en qué momento se perdió esa alusión a la felicidad para aparecer otro tipo de alusiones, ¿no? Desde luego mucho más banales y mucho menos integrales que el propio concepto de felicidad. Y esta idea del planteamiento de un pensamiento alternativo está directamente relacionado con un giro que estamos viviendo en nuestra época, que es lo que algunos autores han llamado el giro biocéntrico, ¿no? Desde el pensamiento ilustrado, desde el humanismo prácticamente, estamos ante la idea del antropocentrismo, es decir, de la persona, el ser humano, en algún momento el hombre, hoy en día afortunadamente ya el hombre y la mujer, es el centro de todas las cosas, absolutamente todo gira en torno al ser humano.
Y el giro biocéntrico implica que hay algo más de contenido en ese centro, ¿no? Es decir, el centro, por supuesto, está el ser humano, pero está el ser humano porque es un ser viviente con el resto de seres vivientes de la Tierra. Ese giro biocéntrico implica que el ser humano por sí solo, desde luego, no puede vivir. Pero es que además, aunque pudiera biológicamente, no podría ser nunca feliz en el sentido anímico, incluso moral, del concepto de felicidad. Y justamente por eso estamos ante ese avance, ese cambio de paradigma del pensamiento antropocéntrico al pensamiento biocéntrico, ¿no? Y esto se ve claramente, por ejemplo, me gusta mucho recordar una experiencia que me cuenta mi querido amigo, el profesor Fernando Dantas, de la Universidad de Goiás, que cada vez que me la cuenta todavía me pone los pelos de punta. Él estuvo durante 12 años trabajando con los pueblos indígenas en la Amazonía, y en particular con el pueblo ticuna, ¿no? Que es un pueblo indígena de la Amazonía americana, que están entre Brasil, en Perú y Colombia. Y él me cuenta cómo cuando él le decía a los niños occidentales, ¿no? Oye, pues dibuja el ambiente, ¿no? Dibuja la naturaleza. Entonces el niño occidental pues dibujaba pues un árbol, ¿no? Dibujaba una nube, ¿no? Una montaña, ¿no? Y cuando se va a los mismos niños ticuna que viven ahí en la Amazonía y le hace el mismo ejercicio, ¿no? Dibuja la naturaleza. Pues lógicamente el niño dibuja un árbol, dibuja la montaña, ¿no? Dibuja la nube, pero luego se dibuja a él y dibuja a su padre y a su madre y dibuja a sus amigos. O incluso dibuja, ¿no? Seres mitológicos como el Mapinguari, un ser enorme que, según la mitología amazónica, está todo el día viviendo en el marco de los diferentes pueblos indígenas y que cualquier niño indígena te va a decir que ha visto, por supuesto, varias veces durante su vida, ¿no? Un ser enorme, grande, y también te lo dibuja. Porque esa cosmovisión plantea mucho la necesidad de buscar formas alternativas de pensamiento, ¿no? Y como decía antes, esta forma también significa romper los lazos de la colonialidad del conocimiento, eso que Mignolo llama el pensamiento fronterizo, y poner de relevancia ese pensamiento fronterizo, ¿no? Es que durante mucho tiempo el pensamiento fronterizo, la gente que hablaba de los derechos de la naturaleza, o que hablaba de la arquitectura y la naturaleza, o que hablaba de formas sostenibles, eran personas que eran vistas prácticamente como, bueno, pintorescas, ¿no? Pues mira tú, esto casi como un parque temático, ¿no? Hay que ir a ver qué pasa por ahí. Pues miren ustedes, es que el pensamiento fronterizo es un pensamiento de los más fundamentales que tenemos en nuestra forma de concebir el mundo. Y esto es algo que desde esa decolonización del pensamiento creo que es fundamental poner de relieve la necesidad del pensamiento fronterizo, en cuanto a que no existe la lógica tal y como la entendíamos, no existe la razón tal y como la entendíamos. Incluso ya los pensadores occidentales, pensemos ese magnífico trabajo de 40 años que ha hecho Kahneman sobre el papel de la subjetividad a la hora de apreciar la realidad, ella nos demuestra justamente eso, que no existe una única verdad, que existen diferentes verdades y que también el Mapinguari forma parte de la realidad y de la verdad de muchos niños y muchos pueblos indígenas. Dicho esto, es cierto que ahora ya no estamos hablando de entelequias o de cuestiones pintorescas solo, sino que hoy en día incluso los más incrédulos ya se dan cuenta de que hay normas que reflexionan y que obligan al reconocer el derecho subjetivo de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Y lo hacen en el marco de una traslación del pensamiento alternativo a las normas jurídicas fundamental. Yo no sé si mucha gente sabe que el Pacte del Botànic d'Alacant, el pacto que está sustentando este gobierno, incorpora la obligación de que la Comunidad Valenciana reconozca los derechos de la naturaleza, cosa que, por cierto, hay que realizar ya en los 2 años de gobierno que nos quedan, porque además es un fundamento del pacto. Pero es que yo tampoco sé muy bien si mucha gente, bueno, conozco desde luego mucha gente que es consciente, pero a lo mejor la mayor parte de la gente no lo es, de cómo el pensamiento decolonial
se ha incorporado a nuestras constituciones, a nuestras normas, ¿no? Por ejemplo, ese maravilloso artículo 8 de la Constitución boliviana del 2009, cuando dice el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amaquilla, amayú y amasúa, ¿no? El no ser flojo, no ser mentiroso, no ser ladrón, son fundamentos ético-morales que ya están en la Constitución y están escritos en ese caso en Aymara, o el Capagñán en quechua, ¿no? el Capagñán, la vida buena, o el Ibi Maraey, la tierra sin mal, o el Ñanderecó en guaraní, ¿no? El Ñanderecó, que para ellos además es un ideal, ¿no? El ideal de vida armoniosa. Y todo este tipo de elementos hace referencia justamente a ese giro biocéntrico, a la necesidad de ir buscando formas de entender al ser humano en relación con el entorno que le envuelve. O ese maravilloso artículo 10 de la Constitución ecuatoriana del año 2008, que por primera vez reconoce en una Constitución a la naturaleza como sujeto de derechos, cuando dice directamente así, explícitamente, la naturaleza será sujeto de los derechos que le reconozca esta Constitución, y luego es alimentado por el artículo 71 cuando dice la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, su funcionamiento y sus procesos evolutivos. Y toda persona o todo pueblo tiene la capacidad de solicitar la garantía de estos derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra. Pero como hablaba de sincronicidad, tenemos que cerrar justamente en el marco de esa sincronicidad. Y si empecé hablando de Bolivia o de Ecuador, pues toca hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país muy desconocido para nosotros, pero que está siempre en los máximos índices, tanto de felicidad, que es el índice que, como saben, se realiza todos los años en Naciones Unidas, como el índice de desarrollo humano, como el índice de democracia, ¿no? Además de cualquier otro tipo de índice que nos ayude a entender el desarrollo de las personas, una sociedad realmente muy interesante. Pues Nueva Zelanda ya en 2014, es decir, ya estamos hablando de ya hace algunos años, planteó una conocida ley, la ley Te Urewera, que planteó por primera vez en Oceanía la necesidad de que un lugar sagrado maorí, ¿no? El Te Urewera, fuese reconocido como sujeto de derechos. De tal forma que la ley Te Urewera lo que nos plantea es que el hombre, o sea, el ser humano, está limitado a la hora de agredir a este lugar sagrado, ¿no? Y está limitado no porque las personas tengan un reconocimiento particular o porque haya una limitación por alguna cuestión de producción o por alguna cuestión, no, porque ese lugar, esos árboles, esos ríos, esas montañas, un lugar montañoso, tiene derechos por ellos mismos. Fíjense ustedes el cambio de paradigma. Y desde ese punto de vista, dice el artículo 3 de la ley Te Urewera, dice, Te Urewera es antigua y duradera, es una fortaleza de la naturaleza viva en la historia, su paisaje es abundante con misterio, con aventura, con belleza remota. Y Te Urewera es un lugar muy valioso, ¿no? Sagrado, con su propio maná, con su propio poder, ¿no? En términos maorís. Y 3 años después, los propios neozelandeses, una muy conocida ley, que suele conocerse en inglés como la ley Wanganui, ¿no? Wanganui, ellos lo conocen más en su término maorí, que es Te Awatupua. En Te Awatupua o Wanganui es un río al que también se le reconoció jurídicamente los derechos de existencia como río. De tal forma que los neozelandeses lo que han hecho ha sido decir, este río, que ellos entienden además que es un ser vivo, lo dice la propia ley, es un ser vivo, tiene derecho a la existencia por él mismo y sin ningún tipo de intromisión por parte de las personas. Y luego ya les podría hablar ampliamente, pero ya me pasaría una presentación, el estimado Iván ya me iría ya casi a una ponencia mucho más amplia del caso que yo conocí directamente, que es el caso del río Atrato, en el Chocó, en la zona afrocolombiana, ¿no? En una zona selvática
con muchos afrodescendientes, y ese río Atrato que dio riqueza a todo el territorio del Chocó, uno de los territorios más pobres, por cierto, de toda América Latina, pues vio reconocidos sus derechos por parte de la Corte Constitucional colombiana. O el río Vilcabamba en Ecuador, donde cuando se intentó realizar una carretera y todos los derrubios de la carretera estuvieron a punto de asfixiar al río, el juez de Vilcabamba lo que hizo fue reconocer los derechos del río y obligar al Estado a que retirara esos derrubios y pudiera vivir el río. En definitiva, yo creo que esto es un cambio de paradigma que ya no va a tener vuelta atrás. Estamos hablando de una nueva forma de entender la presencia del ser humano en la Tierra y que está directamente relacionado con lo que hoy vais a trabajar, con la naturaleza y la arquitectura. Por eso, de nuevo, quería felicitaros a los que habéis estado al frente de esta iniciativa, a quienes vais a participar, porque justamente esta clase de actos son los que al final nos ayudan a pensar que el pensamiento fronterizo es cada vez más importante. Bueno, muchísimas gracias.